Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues seguimos con nuestro curso de El Padre Nuestro y vamos a entrar en la siguiente fase de nuestra explicación o de nuestro estudio del árbol de la vida. Hace ratito dijimos que las primeras tres esferas o sefirot del árbol de la vida nos conectan con los tres primeros enunciados del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, Keter, que significa la voluntad. Santificado sea tu nombre, Jochma, que significa la sabiduría. Venga a nosotros tu reino, Binah, que significa el entendimiento. Hágase tu voluntad, Gesed, que significa misericordia. ¿Y qué significa la misericordia? Pues la misericordia de Dios es todo el amor de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que todas las cosas que nos pasan en nuestra vida son toda la misericordia de Dios, y cuando nosotros no lo sabemos, muchas veces tomamos muchas de esas cosas como situaciones negativas o cosas que rechazamos, pero no entendemos que esas cosas fueron diseñadas para que llegara a nuestra conciencia, que nos impactara de tal manera que pudiéramos recibir la misericordia. O sea, toda nuestra vida, todo lo que pasa en tu vida, apunta a ofrecerte esa misericordia, ese Gesed, y ese Gesed es justamente ese amor de Dios, es el amor de Dios. Es el amor de Dios que en este momento tal vez no entiendes y lo ves como algo negativo, pero te aseguro que es la voluntad de Dios, es el amor de Dios. Y lo que necesito hacer es no huir, sino tratar de confrontar la situación para que yo pueda recibir esa misericordia. Acá tenemos el rigor o el poder, que es Giburá, y que es como la contraparte del Gesed. El Gesed es como todo amor, todo dador, y Giburá es como la parte de poner límites, etc. Aquí dice, en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, Gesed, misericordia. Ser la voluntad de Dios es la misericordia. En la tierra como en el cielo, Giburá, que es la parte de ordenarnos, de poner orden en nosotros mismos, de empezar por un orden o una congruencia en nuestra vida, etcétera. Tiene que ver con ordenarnos o ponernos orden o poner en orden nuestra vida. Después está aquí Tiferet. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Esta frase tiene que ver con Tiferet. Tiferet es la belleza y tiene que ver con el alimento de nuestro ser, el alimento del ser interior, el alimento de lo que nosotros somos, el alimento del observador que en este momento está presenciando el momento. Toma conciencia de tus manos, de tu cuerpo, de dónde estás, de lo que estás haciendo, incluso del video que estás viendo, y vas a ver que ese ser que está tomando conciencia de todo eso, ese justamente eres tú, ese es tu ser. Tzach y Jod. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Jod. Perdona nuestras ofensas. Esta esfera, Jod, representa pues nuestra mente, como todas las grabaciones de todas las creencias que traemos por ahí en nuestra mente. Y aquí dice el perdón. Perdona nuestras ofensas. Cuando nosotros aceptamos que hemos ofendido o que hemos maltratado o que no hemos sido considerados con otras personas. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Etzach. ¿Cómo tratamos a las personas? Muchas veces sentimos rechazo por alguna persona. Y a lo mejor has escuchado que necesitas ponerte por encima de ese rechazo y compartir con esa persona o tratar incluso de ayudar a esa persona. ¿Cómo puedo conectar con esa persona por encima de lo que siento? Es Netzach, ¿vale? Es el perdón. O sea, imagínate una persona que te ha hecho daño o que te ha lastimado. Ahora imagínate que te la encuentras y que en tu trabajo y que tú estás en una posición de ayudarla o no ayudarla, y te quitas como ese enojo que tuviste por esa experiencia y te dispones a ayudar a la persona. Ese me dispongo a ayudarla por encima del enojo
es justamente la esfera de Netzach, ¿vale? Eso es mostrar el perdón a los demás o la misericordia. Así como Dios es misericordioso con todo lo que me ha puesto, entonces yo también soy misericordioso con todo lo que hay en mi vida, con todas las personas o criaturas que hay en tu vida, porque no nada más el amor es hacia las personas, también puede ser hacia las plantas, hacia los animales, hacia la misma experiencia divina, hacia ti mismo. Yesod. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Yesod tiene que ver con, dice, no nos dejes caer en tentación. La desconexión de la luz es cuando está nuestro pensamiento en otra cosa que no es la misma luz. Cuando nosotros tenemos nuestra conciencia de que lo más importante para nosotros es conectar con la luz, en ese momento todo nuestro ser, toda nuestra energía nos va a ayudar a conectar con la persona, con las personas. Entonces es ayudarme a conectar con los demás. Yesod. La tentación es desconectarme de esas personas, ¿no? En el momento en el que yo elijo ya no recibir, ya no compartir con alguien, en ese momento me desconecto de esa situación y esa es justamente la tentación. La tentación a crear una desconexión, porque finalmente si me desconecto de mi vida, si me desconecto de las cosas que pasan, pues estoy desconectado de todo. Ahora, estas 6 esferas se le conocen como las esferas de construcción o Zeir Anpin, ¿vale? El pequeño rostro. Estas esferas se les conocen como las supernas o Ari Anpin, el gran rostro de Dios. Entonces estas son el pequeño rostro de Dios. Y finalmente, líbranos del mal, es la última esfera que es Malhut. Entonces si te das cuenta, el Padre Nuestro está en las 10 esferas del árbol de la vida y también está conectado con los 10 mandamientos. Entonces la primera esfera es el primer mandamiento, la segunda esfera es el segundo mandamiento, tercer mandamiento, cuarto mandamiento, quinto mandamiento, sexto mandamiento, séptimo mandamiento, octavo mandamiento, noveno mandamiento y 10º mandamiento. Son los 10 mandamientos. Ahora vamos a platicar sobre los 10 mandamientos y lo vamos a enlazar con el nombre de la esfera y el renglón del árbol el renglón del Padre Nuestro. Es importante que conozcamos todo lo que hay aquí relacionado. Hay más cosas, pero para efectos de este curso vamos a ver los 10 mandamientos, pero no vamos a ver los 10 mandamientos que recibió Moisés en el Sinaí, como lo hemos aprendido tal vez en el catecismo de manera pues nada más como la parte religiosa, sino vamos a aprender de manera cabalística, de manera profunda, qué significan estos 10 mandamientos para que nosotros podamos entonces ahora sí recibir una bendición y un entendimiento de lo que significa cada uno de las sefirot, qué conexión tiene el renglón el verso pues del árbol de la vida, realmente qué significa, el verso del Padre Nuestro qué significa. Cuando rezamos el Padre Nuestro, qué luz atraemos y cómo podemos hacer para mantenernos dentro de una conexión. Recordemos que los 10 mandamientos o las tablas de la ley le fueron entregadas a Moisés en el Sinaí para que el pueblo de Israel pudiera mantenerse conectado a la luz. Para eso sirven los 10 mandamientos. Cuando entendemos qué son los 10 mandamientos, digamos que son leyes espirituales que si nosotros nos mantenemos con atención a esas leyes espirituales y nos mantenemos firmes en esa conexión con esas leyes espirituales, pues siempre nuestra vida va a permanecer en gracia. En el momento en el que una persona pierde el estado de gracia, en el momento en el que alguien no conecta o no concreta con la gracia de Dios, o que pierde la gracia de Dios, o que pierde, no sé, se desconecta del trabajo, o que alguna situación que está esperando, o alguna cosa que la persona quiere buscar, por ejemplo, no se le da, o perdió la prosperidad, o la empresa dejó de darle energía de éxito, etcétera. Cuando la persona deja de recibir energía,
es porque estas esferas del árbol de la vida, que están conectados con el Padre Nuestro, que a su vez están conectados con los 10 mandamientos, la persona está teniendo cortocircuito en alguna de ellas. Entonces, una de las formas de ver es que cuando una persona está teniendo cortocircuito en una de las esferas, es cuando el cortocircuito es lo que produce que la luz se apague y que empieza a vivir una carencia o que empieza a vivir una situación caótica. Entonces, el hecho de que una persona empiece a vivir una situación caótica es justamente el hecho de que está haciendo cortocircuito en alguna esfera. Entonces, hay que ver cuál de los 10 mandamientos cabalísticamente, o qué es lo que no está haciendo bien, o qué ley espiritual no está siguiendo bien, para que la persona haga la corrección en ese principio, lo comience otra vez a integrar en su vida, en su mente, en su creencia, en su conciencia, y entonces la vida de la persona vuelve a un estado de gracia. Pues así, de manera práctica, el Padre Nuestro te va a ayudar a ver exactamente qué es lo que tienes que hacer para que tú vuelvas a un estado de gracia ya en este momento. Entonces, no sé, no estoy bien económicamente, vamos a ver qué significa y vamos a identificar qué mandamiento puedo estar yo haciendo cortocircuito. Voy a reconectar con esa conciencia de ese mandamiento, voy a entender cómo conectar verdaderamente con ese mandamiento, y entonces vas a ver cómo tu vida va a empezar otra vez a estabilizarse. Cualquier desconexión de la luz o cualquier carencia que estés viviendo o expresándote es una desconexión que está surgiendo con el árbol de la vida. Entonces tenemos, en el número 1 tenemos el primer mandamiento: yo soy Adonai tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Ese es el primer mandamiento, tiene que ver con la esfera de Keter y tiene que ver con Padre Nuestro que estás en los cielos. Observen el mandamiento: yo soy Adonai tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. ¿Vale? ¿Y qué significa ese mandamiento? Y dice: yo soy Adonai tu Dios, ya que Dios se les presentó al pueblo de Israel como un guerrero en el mar de los juncos a la salida de Egipto, en el monte Sinaí, como maestro enseñando la Torá, en los tiempos del rey Salomón como un joven, en los tiempos del profeta Daniel como un anciano, lleno de misericordia. Les dijo el santo, bendito él: no porque ustedes vean diversas representaciones de mí, deben pensar que hay diferentes dioses, sino que yo soy el que estuvo en el mar, en el Sinaí y en todo lugar. Yo soy Adonai tu Dios. Y esta esfera tiene que ver con ver a Dios en todas las personas. ¿Qué pasa cuando en tu vida te sucede una cosa y empiezas a pensar que lo que está pasándote es algo negativo o es algo que no es algo positivo para tu vida, o que es una situación que está en tu contra, o no puedes o eres incapaz de ver a la divinidad en la persona que está enfrente de ti? Y por eso mismo entonces estoy a la defensiva, o me ofendo, o me victimizo, o ataco incluso a la persona. ¿Qué significa todas esas formas de reaccionar? Pues significa que que estoy generando cortocircuito en el primer mandamiento, que es de los mandamientos más importantes. Yo soy Adonai tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de la esclavitud. Entonces, cada persona que aparece en nuestra vida es Él mismo. Cuando nosotros estamos en una clase de sabiduría como esta, por ejemplo, es Dios mismo hablándonos. Pero cuando la persona, no sé, va a su religión y va a la misa y ve al sacerdote y se confiesa, ahí también está Dios. Y así cada persona o cada maestro o cada ser humano que de alguna u otra manera comienza a tener afinidad con Dios y empieza a vivir su vida respetando estos 10 mandamientos, por lo menos no generando cortocircuito con ellos, que sería la palabra, no respetando, porque se oye como religioso y parece que tengo algo que seguir, y no es así. Simplemente es tomar conciencia de que hay cosas que deben verse de cierta forma y debo confrontarlas de cierta manera. Cuando yo entiendo que la esfera número 1 representa justamente esa conexión con ver a Dios detrás de todas las cosas, pues entonces empiezo a ver que si en mi vida yo no estoy viendo a Dios en alguna persona, y por eso me está llevando a defenderme o a estar a la defensiva,
o estar teniendo malos pensamientos, o estar juzgando a la persona, estoy haciendo cortocircuito con el primer mandamiento. Cuando la persona empieza a juzgar a otros, está haciendo cortocircuito con varios de los 10 mandamientos, pero con el primero en este caso. O sea, porque no estoy viendo que la presencia de la luz está en esa situación y Dios me puso esa situación con un propósito y tengo que conectar con ese propósito. Entonces ese es el mandamiento número 1 y entender que esa es la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo es entender que Dios Padre sí está en el cielo, pero el cielo también está en la tierra. Y todas las personas que veo a mi alrededor también están en el cielo. ¿Y cómo puedo entender o saber qué es el cielo? Hay una parábola cabalística que habla sobre cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno. Y ponen unas personas con una cuchara larga amarrados dando vueltas alrededor de una olla de sopa y van caminando alrededor de la olla de sopa y ve cómo toman con su cuchara, con un mango muy largo, una porción de sopa y al querer dársela a sí mismos, pues el mango está demasiado largo, imposible tomar la sopa con ese mango y se desesperan las personas y empiezan a pegarse entre todos y esta pelea o este evento, pues justamente le dice el sabio al alumno, este es el infierno. Están amarrados alrededor de la sopa, todos tienen hambre, quieren darse a sí mismos la sopa y no pueden hacerlo, y esto les genera un caos. Entonces, ¿cuál es el cielo?, le pregunta, y el cielo le muestra exactamente el mismo evento. Ve las mismas personas que están amarradas caminando de la misma forma con la misma cuchara, meten la cuchara al plato de sopa, se lo tratan de dar a sí mismos y como no pueden dárselo a sí mismos, comienzan a dárselo el uno al otro y comienzan a darse sopa el uno al otro y comienzan a experimentar a saciar esa necesidad de comer, ese hambre, ese deseo de hambre, ¿no? Lo empiezan a satisfacer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el cielo y la tierra? Pues la tierra, entre el cielo y el infierno, pues el cielo es ese punto donde todos aprendemos que podemos conectar con los demás y que podemos compartir con el otro. Y el infierno es cuando la persona está en un estado egoísta, solo en una postura tomadora. Entonces, en este primer mandamiento entendemos que Padre nuestro que estás en el cielo significa Padre nuestro que estás en este mundo que es el cielo. Reconozco que es el cielo porque todos nos movemos con el amor y porque todos entendemos que en el amor, en la caridad, en el compartir es donde está el cielo. Entonces es una manera de traer el cielo a la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, la tierra, que se ha convertido en el cielo porque hemos transformado nuestro egoísmo. Esto es el mandamiento número 1. Interesante, ¿no? Cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, entonces debemos de pensar en todas las personas que hay a nuestro alrededor y en que hemos desarrollado la capacidad de construir un cielo en este mundo físico. ¿Por qué? Porque conectamos con la necesidad y la luz de cada persona que hay a nuestro alrededor. Eso es el número 1, el amor, ¿vale? Por eso reconocer a Dios en todas las personas es la base para poder realmente moverme con amor, en amor y por el amor, para el amor. Entonces ese es el mandamiento número 1. Después está el mandamiento número 2, que dice Jochma, que es sabiduría. Santificado sea tu nombre, o sea, santificar el nombre de Dios. Y el mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Y dice, nuestros sabios enseñaron, ciertos filósofos le preguntaron a los sabios en Roma, si su Dios no desea la idolatría, ¿por qué no la destruye? Ellos respondieron, si fuera algo innecesario para el mundo lo que es idolatrado, él lo hubiera destruido. Sin embargo, las personas le rezan al sol, a la luna, a las estrellas, a los planetas. ¿Debería acaso destruir su mundo
Por eso, el mundo sigue su curso natural y esas personas que actuaron de esa forma incorrecta deberán rendir cuentas al respecto. Otro caso, suponte que un hombre roba una cantidad de granos y luego va y los planta. Lo correcto sería que de ahí nada creciera. Sin embargo, el mundo sigue su curso natural y los que actuaron de forma incorrecta deberán rendir cuentas al respecto. Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Tiene que ver con la sabiduría. La sabiduría es, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Conocer el nombre de Dios. La verdadera sabiduría es la capacidad en la que nosotros podemos materializar el nombre de Dios en cada oportunidad que hay en nuestra película, cada oportunidad que tenemos en la que nosotros podamos pues darnos a los demás, actuar de forma correcta, actuar de la manera en la que necesitamos nuestra alma. Nuestra alma siempre necesita actuar de cierta manera para poder revelar su luz. No es que tengamos que actuar por actuar, sino que nuestra alma necesita actuar de una forma y tiene la necesidad profunda de actuar de cierta manera. Nuestra alma tiene la necesidad profunda de actuar de cierta manera. Entonces, como nuestra alma siempre tiene la necesidad de actuar de cierta manera, el hecho de que nosotros conectemos con esa necesidad, eso es Jochma, que eso es la sabiduría. Entonces, de hecho, todas las sabidurías son como el alimento que el alma necesita para poder conectar y actuar. ¿Sí? Y esa sabiduría lo que nos va a ayudar a hacer es que nos va a ayudar a entender la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios, ¿se acuerdan que era construir el cielo en la tierra? Ahora la sabiduría es la herramienta a través de la cual podemos alcanzar esa meta. Ese es el segundo mandamiento. La sabiduría es la herramienta a través del cual Dios nos va a llevar a alcanzar esa meta de mantener el cielo en la tierra. Entonces la sabiduría es necesaria, obviamente, porque es la forma en la que yo puedo conectar con la vida, ¿no? O sea, ¿de qué manera yo me voy a conectar con la realidad? Pues a través justamente de ello. Entonces, en el primer mandamiento vimos entonces que la luz está detrás de todas las personas que no están generando cortocircuito. Después, el 2 es el hecho de que nosotros necesitamos entender que la sabiduría es la forma a través de la cual puedo crear esa realidad. Entonces, por ejemplo, una persona que se mantiene lejos o desconectado de la sabiduría de Dios está generando cortocircuito, por eso su vida no prospera o no cambia o tiene algunos bloqueos o tiene muchas circunstancias negativas porque la persona está desconectada de la sabiduría, está generando cortocircuito de los supernos. Y aquí estamos hablando solo de los supernos, ¿eh? ¿Cómo me mantengo conectados a los supernos? Pues a través del estudio. Necesito involucrar el estudio en mi vida. Puede ser que en este momento tú digas, es que tengo un problema económico. Oye, yo te preguntaría, mira, hay leyes espirituales, hay sabiduría para la economía. ¿Tú de alguna manera estás tratando de hacer algo por conocer a Dios para poder obtener esa sabiduría o le estás pidiendo, rezando para que te dé esa sabiduría, para que puedas tener los datos, para que no haya pobreza en tu vida? Si la respuesta es no estoy haciendo nada, entonces estoy generando cortocircuito en esta esfera. Por ejemplo, cuando una persona tiene un problema de pareja, lo que le debe decir a Dios es: enséñame cómo crear el cielo en la tierra en mi relación de pareja. O cuando una persona tiene un problema económico, tiene que decir: por favor, ayúdame a crear el cielo en la tierra en mi economía. Y ahí es donde la luz le va a dar al hombre, le va a revelar los secretos de cada cosa, porque Dios tiene un conocimiento, una sabiduría secreta para que podamos experimentar. Después está el número 3, que es la esfera de Binah, que tiene que ver con el entendimiento. Venga a nosotros tu reino. Y aquí tiene que ver con el tercer mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Adonai, tu Dios, en vano.
Y dice así: todo el que hace una bendición innecesaria transgrede el mandamiento de no tomarás el nombre de Dios en vano. Y esto se refiere a que no debemos bendecir el mal, porque cuando nosotros bendecimos lo malo, lo negativo, hacemos que lo negativo prospere. Nosotros debemos bendecir el bien y debemos de bendecir la luz. Y debemos de bendecir la luz que hay en cada persona. Por ejemplo, si hay una persona en tu vida que es una persona muy negativa y hace cosas muy negativas, y tú sabes que hace esas cosas negativas y tú bendices a esa persona para que la luz lo que va a hacer es que la va a prosperar en eso. Pero si tú bendices la chispa de luz que hay en la persona, o sea, si tú bendices lo que hace la persona, vas a prosperarla en eso. Pero si tú bendices la chispa de luz que hay en la persona, entonces la luz lo va a llevar a hacer una transformación. Entonces el tercer, digamos que mandamiento nos enseña que venga a nosotros tu reino. El reino que Dios quiere crear es un reino donde todos sus hijos se bendicen entre ellos y obviamente se bendicen a sí mismos y bendicen a Dios y alaban a Dios porque Dios es bueno y te está dando la sabiduría y te está dando el entendimiento y te está dando este sistema metafísico para poder conectar con la luz. Y en venga a nosotros tu reino es: yo conecto con esa conciencia de que necesito bendecir a todos y bendecir a todas las chispas de luz. Bendice a las plantas, bendice a los animales, bendice a las personas, bendice al que te hizo el mal, pero bendice al alma el que te hizo el mal. No bendigas el acto que hizo mal, sino bendice el alma del que te hace mal. O sea, hay diferencia entre bendecir un mal negocio. Por ejemplo, aquella persona que obtiene su dinero de manera ilícita, si yo bendigo su negocio, va a prosperar porque las bendiciones hacen que prospere todo. Entonces, pero si yo bendigo la chispa de luz de la persona, esa bendición va a hacer que prospere la chispa que hay en la persona. Entonces el reino de Dios es a través de bendecirnos los unos a los otros y a través de que el hombre bendiga todo, bendiga la comida, bendiga pues todo lo que hay en su día a día, pues es como podemos accesar a esta dimensión, ¿vale? A esta realidad de Binah. Entonces necesitamos bendecir. Y estas son las tres supernas. El primero es ver a Dios en todas las personas, bajar el reino de los cielos a la tierra. Si yo no estoy viendo que todas las personas que están en mi vida son contienen la chispa de Dios y son la presencia de Dios, estoy transgrediendo el primer mandamiento. Y número 2, santificado sea tu nombre. Si yo no estoy accediendo de alguna forma a la sabiduría divina, entonces estoy haciendo cortocircuito aquí porque me falta esa conexión. Hay personas a las que nos falta esa conexión. Hay gente que sí estudia la sabiduría de vez en cuando, pero no como un hábito, donde la persona quiere mejorar su situación económica y está constantemente aprendiendo las leyes de la sabiduría de lo económico, del dinero, y esto le está permitiendo hacer cambios en su vida y esto le está permitiendo restablecer un orden en su vida porque está poniendo ese orden. Después está el número 3, que es venga a nosotros tu reino, que es bendecir. Cuando una persona está bendiciendo a todas las chispas de Dios que hay dentro de cada persona, de toda la gente que ve a su alrededor, está potencializando el reino de Cristo, el reinado de Cristo, y estas son las 3 esferas supernas. Entonces ahorita te va a preguntar una cosa: ¿ves a Dios en todas las cosas en tu vida? ¿No ves a Dios en todas las cosas en tu vida? Ok, entonces ahí tienes un bloqueo. Y tu bloqueo está en la esfera número 1, Padre nuestro que estás en los cielos. Recuerda, Padre nuestro que estás en los cielos es ver el cielo en la tierra. No estás viendo el cielo en tu tierra, en tu película, entonces estás haciendo cortocircuito con la esfera número 1. No estás estudiando la sabiduría o no estás haciendo nada ni siquiera por buscar la sabiduría, estás transgrediendo la número 2. Estás desconectado de la luz. Ahora, la número 3. No estás bendiciendo la chispa de todo lo que hay, de toda la creación, estás transgrediendo la número 3. No estás entendiendo el reino de Dios como es que Él quiere que sea.
quiere que sea un reino de puras bendiciones, en que todas las personas podamos bendecirnos los unos a otros. Observen, Después, el mandamiento número 4. Recuerda el día de Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Adonai tu Dios. Y tiene que ver con Gesed y con hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El Shabbat. Pero el Shabbat es un código que representa el silencio. Vamos a ver qué significa el Shabbat, qué dice sobre el Shabbat. Vamos a ver qué dice sobre el Shabbat. Que fuera creado en el séptimo día. ¿Qué fue creado en el séptimo día? La tranquilidad, la serenidad, la paz y el reposo. Entonces, cuando una persona está aceptando, haciendo la voluntad de Dios y está en paz, en tranquilidad, en serenidad, aún a pesar de que la voluntad de Dios parece caótica, pero la persona tiene plena confianza en lo que le está pasando, esa persona está en un estado de conciencia que se llama Shabbat. Pero si lo que te está pasando no es algo tan positivo como tú esperabas, y estás angustiado, estás triste, estás decepcionado, estás con dudas de las cosas, estás transgrediendo el cuarto mandamiento y necesitas tener tranquilidad, serenidad, paz y reposo, porque eso es el estado de Shabbat. Dice, ¿de qué carecía aún el mundo luego de 6 días de creación? De menujá, descanso. Vino el Shabbat, vino la menujá y el mundo fue completado. Entonces, cuando el mundo viene completado, cuando la persona está en paz, está sereno, está reposando, porque ya está aceptando la voluntad de Dios, porque ya hizo la voluntad de Dios y ya entendió, la voluntad de Dios era compartir, tú ya compartiste, entonces ya ten esa serenidad, tranquilidad, esa paz y ese reposo. Después está el número 5, que es honra a tu padre y a tu madre. Y dice así, le preguntaron a Rabí Eleazar, ¿hasta qué punto debe honrar al padre y a la madre? Él contestó, vayan y vean cómo cierto idólatra en la ciudad de Ashkelón, cuyo nombre es Damá ben Natiná, actúa con su padre. En cierta ocasión, Damá ben Natiná tuvo la posibilidad de vender piedras preciosas para el efod, una de las ropas del sumo sacerdote, por mucho dinero. Sin embargo, las llaves para abrir la bóveda donde estaban las piedras estaban debajo de la almohada sobre la par de su padre, sobre la que su padre estaba durmiendo, pero él no lo molestó. Entonces, ¿cómo debemos actuar con nuestro papá y con nuestra mamá? Pues observen la vida de esa persona, ¿no? O sea, se le presentó la oportunidad de hacer negocio, necesitaba las llaves de la caja donde tenía las piedras preciosas, estaban debajo de la almohada del papá y se le fue el negocio por no despertar al papá, por no molestarlo ni importunarlo. Entonces, nuestra relación con los padres debe ser el que no les demos ningún tipo de importuno, que les demos esa paz, que les permitamos tener tranquilidad, serenidad, paz y reposo. Así como Dios nos permite tener tranquilidad, paz, serenidad y reposo, nosotros debemos ser capaces de transferir también esto hacia nuestros padres. Cuando un hijo no le da esa tranquilidad, serenidad, paz y reposo a sus padres, entonces está generando un cortocircuito en esta esfera. Y es por esa razón que la vida de esa persona no mejora o la situación de esa persona no cambia. Entonces, ¿cómo le puedo dar esa tranquilidad y esa serenidad a mis padres? Pues a través de poder considerarlos, ¿no? Y de entender que lo que tenemos que hacer es mantenernos ofreciéndoles esa tranquilidad, serenidad, paz y reposo, no solo a los padres, sino a todas las personas. O sea, mantente dando esa serenidad, mantente dando esa tranquilidad, esa paz, ese reposo al mundo. Porque en el momento en el que tú le dejas de dar tranquilidad, serenidad, paz y reposo a todos los demás, en ese momento rompemos la conexión con esta esfera. No solamente tiene que ver con los padres, sino tiene que ver con todas las personas.
No sé, me estoy peleando constantemente con una persona y la tengo angustiada pensando en mí, o le estoy cobrando dinero de una forma desequilibrada y la tengo enojada pensando en mí, o ella me está cobrando y yo no le estoy pagando y la tengo pensando angustiada pensando en mí, no le estoy dando tranquilidad, serenidad, paz, reposo. Ahí estoy generando cortocircuito y eso me está desconectando de la luz. Así funciona. Después está el número 6, que es no matarás. Dice, no matarás, el número 6, Tiferet. El pan nuestro de cada día dánosle hoy. Y dice, por eso fue creado el hombre en soledad, para enseñarte que todo aquel que destruyere una sola vida, la Torá lo considera como si hubiera destruido a todo el mundo. Y todo aquel que salva una vida, la Torá lo considera como si hubiera salvado a todo el mundo. Entonces, cada persona con la que nosotros conectamos, necesitamos aprender a darles esa serenidad, paz y reposo. Cuando una persona le da luz a otra persona y conecta con el alma de otra persona y realmente le transfiere luz a esa otra persona, cuando una persona logra conectar así con alguien, esa persona es considerada como que salvó una vida. O sea, cuando tú eres amor con alguien y le das amor incondicional, tú salvaste a esa persona. Cada acción de amor incondicional salva a una persona. Y dice, cuando una persona salva una vida, la Torá lo considera como si hubiera salvado a todo el mundo. Y cuando una persona tiene acciones de amor incondicional con muchas personas al mismo tiempo, esa persona es considerada como si hubiera salvado muchos mundos. Es un salvador porque les está dando esas muestras de amor a los demás. ¿Vale? Entonces, mientras yo esté dando ese amor a los demás, mientras yo esté siendo considerado con los demás, mientras yo esté transfiriendo esa serenidad con los demás, en ese momento yo estoy conectando con esta esfera. Danos el pan de cada día es dame esa enseñanza que me permita brindarme al mundo de esa forma. Entonces, todo el tiempo necesito estarle pidiendo más enseñanza, más luz, porque los eventos o vivencias de mi día a día me demandan que yo sepa cómo conectar con esas personas o cómo conectar con esas situaciones. No cometerás adulterio, que es la esfera de Netzach. No cometerás adulterio. Dice, en un comienzo fue Dios al pueblo de Esaf en el monte de Seir y les dijo, ¿aceptarían ustedes la Torá? Le contestaron, ¿qué está escrito en ella? Le contestó, no matarás. Le contestaron a él, no podemos aceptar la Torá porque esa es la bendición que tuvo nuestro padre Isaac y nos dio. Por la espada vivirás, nos dijo. No aceptaron la Torá, fue entonces Dios. Fíjense, no aceptaron la Torá porque no quisieron soltar la espada. O sea, se dice que la Torá les fue ofrecida a todos los pueblos, pero en este caso, en este ejemplo, a este pueblo dijo, no puedo aceptar la Torá porque nos enseñaron que por la espada vivirás. O sea, cada persona que no acepta el amor o cada persona que no acepta el orden en su vida, por ejemplo, cuando ya Dios ya te dijo es que tienes que hacer este cambio y tú dices es que no quiero dejar eso. No sé, ya descubrimos que lo que tienes mal es cierta adicción que tienes hacia el tabaco, al alcohol, o cierta adicción que tienes hacia la depresión, o cierta adicción que tienes hacia la sexualidad utilizada de forma negativa, o cierta adicción que tienes hacia ciertas cosas, y cuando la luz te ha revelado que dejes eso, tú te resistes a dejarlo. En ese momento es considerado eso un adulterio y se genera un cortocircuito. O sea, no sé, ya le dije a Dios, por favor, ayúdame, cambia mi vida, y ya me llegó que hay cosas en mi vida que no hago bien, como que paso mucho tiempo deprimido. Y ya me dijeron que no es bueno y que me tengo que poner alegre, etcétera, pero yo elijo seguir triste y deprimido, estoy cometiendo adulterio y estoy generando una desconexión en esta esfera. Entonces, observen cómo conocer el Padre Nuestro es como meternos dentro de una Merkabá o dentro de una dimensión en la que si me mantengo ahí, pues no necesito más que hacer eso para estar prosperando todo el tiempo. Aquí cuando estoy en esta esfera de Netzach, estoy en un punto en el que pues me doy cuenta de la necesidad de mi alma
de dejar ciertas cosas o de que si la luz necesita que haga ciertas correcciones, pues estoy dispuesto a hacerlos. Muy pocas personas están dispuestas a cambiar y corregir o transformar. Por esa razón ni siquiera buscan la sabiduría. Hay gente que incluso dice, yo no creo en la sabiduría, pero no es que no crean en la sabiduría, sino es que se dan cuenta que necesitan renunciar o hacer ciertas restricciones o correcciones en su vida y no lo quieren hacer, no quieren dejar de estar tristes, o no quieren dejar de manipular, o no quieren dejar de decir mentiras, o no quieren dejar cierta cosa que el mantenerse haciéndola, eso es lo que genera el cortocircuito y eso es lo que hace que haya poco dinero y que haya muy poco amor y que haya muchas cosas en tu vida de manera negativa. 8. Dice, no robarás. El número 8 es no robarás y dice, hay 4 tipos entre los hombres. El que dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Fíjate, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. O sea, el que quiere todo para sí mismo. 2. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. O sea, egoísmo. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Y lo mío es mío y lo tuyo es mío. Y el 3. Inclusive hay empresas con esas conciencias. Hay gente que se mueve con esa conciencia. Por ejemplo, empresas que dicen, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. ¿Vale? Y dice, y algunos dicen que es la característica de la gente de Sodoma, gente muy mala. O sea, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. El que dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Esa es una persona piadosa, benévola. Entonces, ¿qué significa robar? Robar es estar en un estado egoísta, vivir en un estado... Cualquier persona, no se necesita tomar de otra persona para robar. Si yo soy una persona que constantemente estoy en egoísmo, soy alguien que constantemente está siendo egoísta y solo estoy pensando en mí mismo, y estoy separándolo al otro y me resisto a compartirle al otro y me resisto a darle lo mío y entregar lo mío al otro, soy una persona que está robando y tomando. Es considerado robar, no solamente el acto de ir a tomar de alguien, o sea, quitarle algo a alguien, sino robar es considerado cuando yo estoy en una conciencia egoísta y detrás de todo lo que hago solo estoy yo. Inclusive cuando yo hago oraciones pidiéndole a Dios, por favor, te pido por mi empresa, estoy haciéndolo de una forma egoísta y eso hace que la oración no tenga ni siquiera respuesta. Pero cuando una persona comienza a bajar ese sustento y físicamente le demuestra que realmente lo suyo es del otro y lo demuestra otra vez y 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 no les pide lo suyo, solo les da y les da y les da y les deja aparte lo suyo y se suma y no resta a los demás, esa persona es considerada una persona benévola y ese es el único estado de conciencia que no es considerado robar. O sea, es considerado a que alguien está robando cuando solo está pensando en sí mismo. Si tú, por ejemplo, con tu pareja le das todo el cariño, el amor, la atención, el dinero, etcétera, y la persona empieza a ganar y no te da nada y solo piensa en ella y tiene el dinero y se lo gasta solo en ella, y tú dices, ok, lo tuyo es tuyo y aparte lo mío es tuyo, estás en ese nivel de Hasid, en ese nivel de persona piadosa, y estás en un estado en el que no eres alguien que está tomando del otro. Pero si eres una persona que le reprocha y le dice, ¿por qué cuando tú tienes solo piensas en ti? Entonces yo ya no te voy a dar, entonces yo lo mío y tú lo tuyo. Y así hay relaciones de pareja y así hay relaciones en el mundo, que es lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Y ese es un nivel intermedio de egoísmo y ahí es donde ocurre caos y ocurren deudas en la vida de esa persona y hay muchas circunstancias que se le presentan cortocircuitos porque la persona está siendo egoísta.
Y hay un nivel todavía más egoísmo donde hay empresas, por ejemplo, que te quitan lo tuyo y aparte no te comparten de lo suyo. Y su objetivo es acabar y quitarte todo lo que tú tienes. Como esas empresas que prestan a réditos y hay muchas empresas que tienen negocios pero completamente ventajosos para la empresa sin ver ni siquiera ningún beneficio en el cliente. Todos ese tipo de negocios son considerados negocios negativos o que no vienen del lado derecho, no vienen de la misericordia, y eso es tomar o robar. Generan esas empresas una deuda con Dios, porque están tomando de sus hermanos y están tomando lo que les corresponde y no están abiertos realmente a compartir. Obviamente va a decir, pues yo para ser una empresa necesito actuar de esa forma, porque si yo actuara como compartir y ayudar, pues a lo mejor no tendría nada y sería una empresa de beneficencia, una asociación civil, pero en México una asociación civil, ¿no? Pero realmente lo que está pasando es que es la conciencia con la que yo estoy dispuesto a compartir con el otro. Ni siquiera es que yo le dé todo lo que tengo, sino es el estar abierto a darlo todo. Y el estar sin una expectativa de recibir nada del otro. Pero estoy abierto a la vez a darlo todo, pero sin expectativas de recibir nada de ti. Esa es la forma en la que yo puedo mantenerme sin esa desconexión. Nos desconectamos de Jod, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdonar a los que nos ofenden es darle todo al que te ofende, al que no piensa en ti. No es padre el hecho de que tú le estés dando todo a alguien y el otro no te dé absolutamente nada ni las gracias. No es padre. Pero si tú estás deprimida porque le diste todo pero él no dio nada, estás en el nivel de egoísmo donde estás solo tomando. Y tienes que transformar esa conciencia, porque ahí es donde tienes que hacer ese trabajo. Transforma esa conciencia. O sea, transforma esa conciencia. ¿Cuál es la conciencia que necesitas transformar? Pues la conciencia que necesito transformar es justamente eso. O sea, necesito desconectarme de la luz, desconectarme del deseo de recibir o de la expectativa de recibir que tengo con respecto a lo que estoy haciendo por alguien, y estar dispuesto a darlo todo, pero sin expectativas de que el otro haga para ti nada. O sea, aunque el otro no haga nada para ti, que tú estés abierto a compartirlo todo. Ese es el 8º mandamiento. Fíjense, entonces los mandamientos no son lo que pareciesen. Después, el número 9, no hablarás contra tu prójimo. ¿Qué dice el 9º mandamiento de no hablarás contra tu prójimo? Vamos a ver qué dice el 9º mandamiento. Los maestros de la tierra de Israel suelen decir que hacer lashon hara o hablar mal de otra persona, mentir o difamar, mata a 3 personas. Aquel que hace lashon hara, o sea, aquel que habla mal, aquel que acepta y escucha lo que están hablando mal, y también aquella persona sobre la cual se hace lashon hara. Entonces, dice, ¿cuál es el significado del versículo? La muerte y la vida están en la mano de la lengua. ¿Acaso la lengua tiene una mano? Se pregunta. Esto viene a enseñarte que tal y como la mano mata, así también puede hacerlo la lengua. Y sí, la lengua tiene una mano, porque cuando también decretamos cosas con certeza o hacemos oraciones, es una mano para recibir. De hecho, el hablar con Dios y pedirle cosas y constantemente estar con esa fe es una mano que estás abriéndole para recibir. Entonces, y todo el poder de la lengua se debe usar para hablar con Dios, para conectarme con Dios a través del habla.
y no solamente para hablar, para difamar, para mentir, ¿vale? O para hablar mal de alguien. Entonces aquí tengo, no nos dejes caer en la tentación, y la tentación es hablar mal de alguien. Si tú te has visto hablando mal de alguien, estás generando cortocircuito en la esfera de Yesod. O si estás mintiendo y no estás diciendo la verdad, no estás siendo verídico en lo que estás haciendo, estás generando cortocircuito. A veces parece algo tan simple, tan tonto, pero el hecho de que tú respetes esta conexión, si te desconectas de cualquiera de estas esferas, tu vida va a empezar a entrar en caos. Si te mantienes conectado en estos principios, tu vida va a prosperar. Cuando hablas mal de alguien, estás haciendo cortocircuito. Entonces deja de hacerlo. O si te has visto que estás mintiendo con alguien, deja de hacerlo porque estás generando cortocircuito. Y vas a empezar a ver cómo áreas de tu vida que han venido en declive empiezan a mejorar. Y finalmente el número 10. El número 10 dice así: no codiciarás las pertenencias de tu prójimo. ¿Vale? No codiciarás las pertenencias de tu prójimo. Un hombre nunca debe favorecer a uno de sus hijos por sobre los demás, porque tan solo por una prenda especial que Jacob le dio a Yosef sobre sus hermanos tuvieron celos de él, y finalmente nuestros antepasados terminaron en Egipto por causa de los celos. Entonces es importante que nosotros tengamos esa mesura. Por ejemplo, cuando favorecemos a una persona por encima de otras personas, pues generamos esa envidia, generamos caos. Entonces debemos de tratar de ser iguales con todas las personas y tratar a las personas con el mismo respeto, con el mismo amor, con el mismo cariño, con la misma consideración. O sea, este 10º mandamiento tiene que ver con entregarnos de la misma manera para todas las personas, no nada más con algunos, sino con todas las personas, entregarnos de la misma forma. Los celos y la competencia, de toda persona podemos tener celos excepto de nuestro hijo o de nuestro alumno. Entonces un maestro nunca debe tener celos de sus alumnos. La envidia y la lujuria, la ambición sacan al hombre del mundo. Y bueno, tiene que ver con esta desconexión. Líbranos de todo mal. ¿Cuál es el mal? Los celos, la envidia, la discordia, la separación, y esto se da por tratar a las personas de manera diferente. Si nos especializáramos en tratar a cada persona igual y le diéramos su tiempo a cada persona para conectar con el alma, no tendríamos esta desconexión. Entonces, estas 10 esferas entonces del árbol de la vida están conectadas con los 10 enunciados del Padre Nuestro, y a su vez están conectados con los 10 mandamientos, que a su vez cuando nosotros perdemos la conciencia de alguno de estos 10 mandamientos, entonces nuestra vida comienza a tener cortocircuito, la luz se apaga y empieza a haber caos. Cuando nosotros reconectamos con ese mandamiento, volvemos otra vez a esa afinidad, lo metemos dentro de nuestra conciencia, en ese momento se enciende la luz y empieza a haber bendición. Así de simple. Así de simple, o sea, la luz se apaga en tu vida porque te desconectaste de alguno de estos. La luz se enciende en tu vida porque te estás reconectando con alguno de estos. Es importante que hagas una lista. Te voy a pedir que hagas una lista de qué manera puedes estar conectado o desconectado de cada una de las esferas. Y quiero que en esa lista pongas Keter, la voluntad de Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, y el mandamiento y la explicación de lo que significa el mandamiento, ¿vale? Y tienes que hacer eso mismo con todas las esferas del árbol de la vida. Necesitas hacer ese trabajo, tenerlo bien claro en un cuaderno. Si lo puedes hacer en una hoja de papel bond y la puedes pegar en tu habitación, para que tú puedas tener claro todos los días
qué cosas pueden estarte generando caos, sobre todo cuando las cosas no se dan como tú quisieras, que voltees a ver y que veas, esto me está generando caos, sería el principio de lo que vamos a hacer en este curso. Te invito a que comiences con este trabajo espiritual, a que empieces a conectar de esta manera con el Padre Nuestro, y nos vemos en la siguiente clase. ¿Vale? Muchas gracias.